Vamos a hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es una enfermedad causada por el retrovirus de la inmunodeficiencia humana y se caracteriza por una profunda inmunodepresión que nos va a llevar a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Aunque el SIDA se identificó por primera vez como una entidad propia en la década de los años 80, se ha convertido en una de las enfermedades más devastadoras de la historia. Del total de personas infectadas por este virus en todo el mundo, se tienen estimaciones de que alrededor del 70% se encuentran en África y el 20% en Asia. Se atribuyen a este virus más de 25 millones de muertes, con un promedio de 1 a 2 millones de muertes por año. Y a pesar de que se han obtenido fármacos antirretrovirales, esta infección continúa propagándose en partes del mundo donde no se dispone fácilmente de estos tratamientos. Y en algunos países africanos, más del 30% de la población se encuentra infectada por el virus del VIH. Vamos a hablar ahora de la epidemiología de este virus. Según estudios epidemiológicos que se realizaron en Estados Unidos, se han identificado 5 grupos de adultos con alto riesgo de padecer esta enfermedad. Tenemos primeramente los hombres homosexuales o bisexuales, que constituyen el mayor grupo, representando alrededor del 50% de los casos descritos, y tenemos un aproximado de que un 5% de este grupo está asociado al consumo de drogas por vía intravenosa. Tenemos los contactos heterosexuales de miembros de otros grupos de alto riesgo, que constituyen alrededor del 20% de las infecciones registradas entre 2001 y 2004. En lo que es África y Asia, este grupo es el que concentra el mayor número de pacientes con infecciones nuevas, y la mayoría de las cuales aparecen en mujeres infectadas por parejas de hombres. Tenemos los consumidores de drogas por vía intravenosa sin antecedentes homosexuales, que representan en el entorno al 20% de los sujetos infectados y el 9% de los casos nuevos registrados en el año 2009. Tenemos el grupo de los hemofílicos supervivientes, especialmente los que recibieron grandes cantidades de concentraciones del factor 8 o del factor 9 antes de 1985, que suponen alrededor del 0.5% de todos los casos. Tenemos también otros receptores de sangre completa o de sus hemoderivados, como son plasma o plaquetas, estas obviamente infectadas, que suponen alrededor del 1% del total de pacientes. Tenemos la infección por VIH del recién nacido, que representa el 2% de todos los casos registrados. Y la gran mayoría va a adquirir la infección por la transmisión del virus desde la madre al niño, que lo vamos a comentar posteriormente. Y el último grupo, en el que no se están determinados los factores de riesgo, que constituyen un 5% de todos los casos. Tenemos ahora lo que son las vías de transmisión del virus. Vamos a tener que la transmisión del VIH se va a producir bajo condiciones que facilitan el intercambio de sangre o de líquidos corporales que contengan el virus o células infectadas por el mismo virus. Las 3 principales vías de transmisión son el contacto sexual, la inoculación parenteral y de la madre al niño. La transmisión sexual va a ser el modo dominante de infección en todo el mundo y es responsable de más del 75% de todos los casos de transmisión. Como la mayoría de los sujetos infectados registrados en Estados Unidos son hombres homosexuales, esta forma de transmisión sexual va a ser la más prevalente. El virus va a ser transportado en el semen y va a entrar en el cuerpo del receptor a través de abrasiones en las mucosas rectal u oral o por el contacto directo con las células mucosas. La diseminación del virus se va a producir de 2 formas, lo que viene siendo la primera, que es la inoculación directa de los vasos sanguíneos por el traumatismo, y la segunda, que es la infección de los CD o grupos de diferenciación o linfocitos CD4 que están dentro de la mucosa. La siguiente vía, que es la vía parenteral, se han producido en consumidores de drogas por lo que es la vía intravenosa, hemofílicos y otros receptores de hemoderivados contaminados.
En el mundo actual, la transmisión parenteral es frecuente solo entre lo que son los consumidores de drogas. Esta va a tener lugar por compartir agujas, jeringuillas u otro tipo de objetos contaminados con la sangre que contenga el VIH. La transmisión por transfusiones de sangre o sus hemoderivados se ha eliminado prácticamente gracias a las medidas de salud pública, entre los que están, por ejemplo, lo que es el cribado de la sangre donada y del plasma, en la que se buscan los anticuerpos frente al VIH. Aún así, sigue habiendo un riesgo sumamente bajo de adquirir el virus por la transfusión de sangre seronegativa, porque un sujeto recientemente infectado puede no presentar lo que son todavía esos anticuerpos. En la actualidad, este riesgo se calcula en uno entre más de 2 millones de unidades de sangre transfundidas. La última vía es de la madre al niño. Esta va a ser la principal causa de SIDA pediátrico. Las madres infectadas pueden transmitir la infección a su descendencia por medio de 3 vías. La primera, que es por el útero por diseminación placentaria, la segunda a través del paso del canal del parto, y la tercera va a ser por la lactancia. El último grupo vamos a tener a los profesionales sanitarios. Respecto a la transmisión del VIH a esas personas, hay un riesgo sumamente pequeño, pero que es evidente. Se ha demostrado la seroconversión después de un pinchazo accidental con agujas o a la exposición de piel no íntegra, como en alguna herida, a sangre infectada en accidentes de laboratorio. Tras estos incidentes, se cree que el riesgo de seroconversión es aproximadamente de un 0.3% y que el tratamiento antirretroviral administrado en las siguientes 24 a 48 horas de la exposición va a reducir mucho el riesgo de infección. Vamos a hablar ahora de las propiedades del virus. El VIH es un retrovirus humano no transformador de la familia de los lentivirus. Incluidos en este grupo vamos a tener el virus de la inmunodeficiencia felina, virus de la inmunodeficiencia de los simios, el virus Visna de las ovejas, el virus de la inmunodeficiencia bovina y el virus de la anemia infecciosa equina. Se han aislado de los pacientes 2 formas con una constitución genética distinta, pero relacionada del VIH, llamadas VIH1 y VIH2. El VIH1 es el tipo más frecuente asociado al SIDA en Estados Unidos, en Europa y África Central, mientras que el VIH2 causa una enfermedad similar sobre todo en África Occidental y la India. Vamos a hablar ahora de la estructura del virus. Como la mayoría de los retrovirus, el virión del VIH1 es esférico y contiene un centro en forma de cono electrodenso. Este cono va a estar rodeado por una envuelta lipídica procedente de la membrana celular del huésped. En el centro del virus vamos a encontrar la proteína principal de la cápside, que es la P24, la que tenemos aquí. Vamos a encontrar 2 copias del ARN genómico vírico, las que se muestran aquí. Las 3 enzímicas víricas importantes que van a ser la integrasa, la transcriptasa inversa y la proteasa. Vamos a tener como dato que la proteína 24 va a ser el antígeno vírico más abundante y es el que se detecta con un análisis que se emplea ampliamente para diagnosticar la infección por el virus del VIH. En el centro del virus vamos a encontrar rodeado de una proteína de la matriz llamada P17, la que tenemos aquí, que se dispone por debajo de la cubierta del virión. Y adornando la cubierta del virus vamos a encontrar 2 glucoproteínas víricas, la glucoproteína 120, que es una glucoproteína externa, y una glucoproteína transmembrana, que es la glucoproteína 41. Dentro del genoma del ARN del VIH vamos a encontrar genes típicos de los retrovirus, como son el gen GAG, que es el antígeno específico de grupo. Este se va a encargar de codificar las proteínas específicas de la cápside, lo que son la proteína 24 y además la proteína 17. El gen POL es el segmento que codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Y el gen EMP,
que es el que codifica las dos proteínas que se encuentran en el envoltorio externo, que son la glucoproteína 41 y la glucoproteína 120. Vamos a encontrar también genes accesorios, primeramente el gen TAT, que es el transactivador de la transcriptasa de la transcripción genética, que va a incrementar el nivel de la transcripción del ARN bicatenario del VIH, incrementando la transcripción de la cadena genética del virus. El gen REP, que es el regulador del virión. La proteína producida por este gen nos va a permitir la exportación del núcleo al citoplasma de fragmentos del ARN mensajero. El gen BIF, el factor de infectividad viral, este va a ser muy necesario para una infección completa del virus. El gen NEF, que codifica la proteína del factor regulador negativo, su expresión va a inducir numerosos cambios dentro de la célula infectada. Se va a encargar de la modulación de la expresión de la superficie celular de la proteína, la remodelación del citoesqueleto y la transducción de señales. El gen BPR, que es la proteína viral R, que participa en la regulación de la importación nuclear del complejo de preintegración del VIH-1, que va a ser necesario para la replicación viral de las células que no se dividen, como por ejemplo son los macrófagos. Va a inducir la detención del ciclo celular en G2 y la apoptosis de las células en proliferación, provocando la disminución del sistema inmune. Esto pues a causa de la pérdida de las células. Por último, el gen VPU, que es la proteína viral U, que va a actuar en la degradación de los CD4 en el retículo endoplásmico y en la mejora de la liberación de viriones de la membrana plasmática de las células infectadas. Vamos a hablar ahora de la patogenia de infección por el VIH. Aunque el VIH puede infectar muchos tejidos, vamos a encontrar que las dos dianas principales son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central, provocándonos entonces una profunda inmunodeficiencia que va a afectar sobre todo a la inmunidad celular. Hablando ahora del ciclo vital del VIH, el ciclo vital va a consistir en lo que es la infección de las células, la integración del provirus en el genoma del huésped, y la activación de la replicación vírica y la producción y liberación del virus infeccioso. Vamos a hablar ahora de la infección de las células por el VIH y la replicación del virus. El VIH infecta las células usando las moléculas CD4 como receptor y varios receptores para quimiosinas como correceptores. La unión de la glucoproteína 120 del virus al CD4 va a ser esencial para la infección y responsable del tropismo del virus para los linfocitos T CD4 y por los monocitos, macrófagos y células dendríticas. Sin embargo, lo que es la unión al CD4 no es suficiente para la infección, ya que la glucoproteína 120 del VIH también debe unirse a otras moléculas de la superficie celular que van a ser los correceptores para entrar a la célula. Los receptores para quimiosinas, en particular CCR5 y CXCR4, son las que van a participar en esto. Pueden distinguirse entonces cepas del VIH por la utilización de estos correceptores. Las cepas R5 usan CCR5 y las cepas X4 usan los receptores CXCR4. Y en algunas cepas como la R5X4 que son de un tropismo dual. Las cepas R5 infectan preferentemente a células de la familia de los monocitos macrófagos y por ello se denominan M-trópicos, mientras que las cepas X4 son T-trópicas, infectando preferentemente a los linfocitos T, aunque estas distinciones no son absolutas. Ahora bien, el primer paso para la infección va a ser la unión de la glucoproteína 120 de la cubierta a las moléculas CD4, lo que nos va a llevar a un cambio conformacional que crea un nuevo lugar de reconocimiento en la glucoproteína 120 para los receptores CCR5 o CXR4. En la unión de los correceptores se van a inducir cambios conformacionales en la glucoproteína 41, que va a exponer una región hidrófoba llamada péptido de fusión en la punta de esta glucoproteína. Este péptido se va a insertar en la membrana
celular de la célula diana, como son linfocitos T o macrófagos, lo que nos va a llevar a lo que es la fusión del virus con la célula huésped. Después de la fusión, el centro del virus, que contiene el genoma del VIH, va a entrar en el citoplasma de la célula. Una vez dentro del citoplasma van a empezar a actuar lo que son las enzimas víricas. Vamos a tener primeramente a la transcriptasa inversa. Esta se va a encargar de transcribir el ARN viral en una cadena de ADN a ARN. Además, esta enzima va a tener un sitio activo, que es el sitio activo de la ribonucleasa H, que se va a encargar de degradar lo que es el ARN de la cadena que se originó, formando entonces un ADN monocatenario. Y la polimerasa va a formar el ADN de doble hélice o lo que es el provirus. Una vez formado este provirus, la integrasa se va a unir al ADN viral, adoptando una forma circular. Aquí cabe señalar que va a haber cadenas que van a permanecer lineales en lo que es el citoplasma. Entonces, una vez que el provirus adoptó la forma circular o anular por medio de la integrasa, este va a entrar a lo que es el núcleo y se va a fusionar con el genoma de la célula huésped. Entonces, cuando las células huésped se van a activar mediante procesos fisiológicos, se van a empezar a sintetizar también cadenas de ARN mensajero que van a contener información viral, la cual posteriormente estas cadenas de ARN se van a dirigir a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, sintetizando de esta forma lo que son las cadenas proteicas de la envoltura viral. Estas van a viajar posteriormente a la superficie celular, donde se van a unir a otras proteínas superficiales que ya habían sido sintetizadas. Al mismo tiempo que esto sucede, otros ARN mensajeros van a empezar a codificar cadenas de proteínas a ser claves para la infectividad del virus. Estas de igual manera van a migrar a la superficie y se van a unir a dos cadenas de ARN virales donde se encuentran con las proteínas de la envoltura que se sintetizaron previamente y se van a unir formando un virión inmaduro. Una vez que este virión se ha formado, van a entrar en juego las enzimas proteasas, que se van a encargar de escindir o de cortar las grandes cadenas virales a unas formas más simples o formas individuales. Esto va a ayudar a la transformación de la cápside inmadura a una con forma cónica que va a servir para la maduración del virus. La finalización del ciclo vital del virus en células con una infección latente solo va a tener lugar después de la activación celular, y en este caso la mayoría de los linfocitos TCD4, la activación del virus da lugar a la muerte de las células infectadas. La activación de los linfocitos T por los antígenos o las citocinas va a aumentar la expresión de varios factores de transcripción, incluidos el factor nuclear kappa B, que pasa del citosol a lo que es el núcleo. En el núcleo, este factor nuclear, el kappa B, se va a unir a secuencias reguladoras dentro de varios genes, incluidos genes para citocinas y otros mediadores inmunitarios, lo que nos va a promover su transcripción. Las secuencias repetidas terminales largas que flanquean al genoma del VIH también van a contener zonas de unión de este factor nuclear kappa B, de modo que la unión del factor de transcripción va a activar la expresión de genes víricos. Ahora, si nosotros imaginamos un linfocito T que esté infectado de forma latente por el virus que se encuentra con un antígeno ambiental, la inducción del factor nuclear kappa B en este tipo de célula, que es básicamente una respuesta fisiológica ante una infección, va a activar la transcripción del ADN proviral del VIH, que recordemos que se encuentra mezclado con el ADN de la célula. Este va a ser un resultado patológico y nos va a llevar finalmente a la producción de viriones y a la muerte celular.
Además de esto, vamos a tener que el factor de necrosis tumoral y otras citocinas producidas por los macrófagos activados también nos van a estimular la actividad de este factor nuclear kappa B y así van a llevar a la producción de ARN del VIH. De este modo, va a parecer que el VIH prospera cuando los linfocitos T y los macrófagos del huésped se encuentran activados de modo fisiológico o una situación que puede describirse como subversión desde dentro. Tal activación puede deberse a lo que es la estimulación antigénica por el propio virus del VIH o por otros microorganismos infecciosos. Las personas que están infectadas por el VIH van a tener un riesgo mayor de sufrir infecciones recurrentes, lo que conduce a una mayor activación de estos linfocitos y a la producción de las citocinas proinflamatorias. Estas a su vez van a estimular una mayor producción del virus, una pérdida de más linfocitos TCD4 y consiguientemente más infecciones. De esta forma nosotros vamos a tener constituido un círculo vicioso que va a culminar en la destrucción inexorable de lo que es nuestro sistema inmunitario. Vamos a hablar ahora de la eliminación de linfocitos T en la infección por VIH. La pérdida de estos linfocitos se va a deber sobre todo a los efectos citopáticos directos del virus en replicación. En algunos sujetos infectados se van a producir aproximadamente 100.000 millones de partículas nuevas de virus y van a morir de 1.000 a 2.000 millones de linfocitos T cada día. La muerte de estas células es una causa importante de inmunodeficiencia de linfocitos T, que al final va a terminar siendo muy grave. Hasta un punto, nuestro sistema inmunitario puede reemplazar estos linfocitos T que son eliminados, pero a medida que la enfermedad va progresando y se va haciendo más crónica, no pueden renovarse estos linfocitos T CD4, provocando entonces un desequilibrio entre la renovación y la pérdida. Vamos a encontrar posibles mecanismos por los que el virus mata directamente a las células infectadas. El principal va a ser la mayor permeabilidad de la membrana plasmática asociada a la formación de partículas del virus y defectos en lo que va a ser la síntesis de proteínas que nacen de la interferencia provocada por las proteínas víricas que se encuentran implicadas en la replicación del virus. Además de lo que es esta muerte directa, vamos a tener otros mecanismos que pueden contribuir a la pérdida o la alteración funcional de los linfocitos T, entre los que vamos a encontrar la activación crónica de las células no infectadas que van a responder al propio virus o a infecciones que son frecuentes en los sujetos con SIDA. Tenemos la infección por el VIH de las células de los órganos linfoides, como son el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, que nos va a causar una destrucción progresiva de la arquitectura y de la composición celular de estos tejidos. Tenemos la fusión de células infectadas y sin infectar, lo que nos va a llevar a la formación de sinsitios, es decir, células gigantes, en los que los cultivos tisulares, la glucoproteína 120 expresada en las células infectadas de forma productiva, se van a unir a las moléculas CD4 de los linfocitos T no infectados, seguidos de la fusión celular. Tenemos defectos cualitativos en la función del linfocito T. Incluso en sujetos asintomáticos infectados por el VIH se han descrito defectos como una reducción de la proliferación de los linfocitos T inducida por el antígeno, una disminución de las respuestas Th1 respecto a las de tipo Th2, defectos en las señales intracelulares, entre otras. Por último, tenemos la infección crónica de baja intensidad o latente de los linfocitos T. Esta va a ser una característica importante de la infección por el VIH. El provirus integrado sin expresión génica vírica, es decir, en una infección latente, puede resistir en las células durante meses o años, incluso con un tratamiento antiviral potente que prácticamente esteriliza la sangre periférica. Hay virus latentes dentro de las células CD4, los linfocitos T y los macrófagos, o en los ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahora de la infección por el virus del VIH
de células inmunitarias diferentes a los linfocitos T. Además de la infección y la pérdida de los linfocitos TCD4, la infección de los macrófagos y las células dendríticas también es importante en la patogenia de la infección del VIH. Primeramente hablamos de los macrófagos. Al igual que los linfocitos T, la mayoría de los macrófagos infectados por este virus se va a encontrar en los tejidos y en ciertos tejidos como los pulmones y el encéfalo. Vamos a tener una infección de hasta del 10 al 50% de los macrófagos. Estos macrófagos van a permitir la replicación del virus, pero van a ser resistentes a los efectos citopáticos del VIH, convirtiéndose entonces en un reservorio de la infección. Posteriormente tenemos las células dendríticas. Las células dendríticas mucosas pueden ser infectadas por el virus y transportarlo a lo que son ganglios linfáticos regionales, donde el virus se va a transmitir a los linfocitos TCD4 positivos. Las células dendríticas foliculares que hay en los centros germinales de los ganglios linfáticos también van a ser posibles reservorios de este virus. Aunque algunas de estas células dendríticas foliculares pueden ser proclives a la infección por el VIH, la mayoría de las partículas víricas se encuentran en la superficie de sus prolongaciones dendríticas. Tenemos ahora los linfocitos B. Estos linfocitos B no pueden ser infectados por el virus, pero pueden mostrar anomalías profundas. Paradójicamente hay una activación espontánea del linfocito B y una hipergamaglobulinemia asociadas a una incapacidad de montar respuesta de anticuerpos frente a antígenos recién encontrados. Las respuestas defectuosas de anticuerpos pueden deberse a una falta de cooperación del linfocito T, así como a defectos adquiridos en los linfocitos B. Vamos a hablar ahora de la patogenia de la afectación del sistema nervioso central. Al igual que el sistema linfático, ese sistema va a ser una diana de la infección por el VIH. Los macrófagos y la microglía, que son células del sistema nervioso central perteneciente a la familia de los macrófagos, van a ser los principales tipos celulares que el VIH va a infectar en el encéfalo. Se cree que el virus va a llegar al encéfalo gracias a los monocitos infectados. En concordancia con esta hipótesis, los VIH aislados en el encéfalo son casi exclusivamente hemetrópicos, y el mecanismo de daño inducido por el VIH en el encéfalo sigue siendo un tanto desconocido. Esto debido a que las neuronas no están infectadas y la extensión de los cambios neuropatológicos es a menudo inferior a los que podría esperarse de la gravedad de los síntomas neurológicos. La mayoría de los clínicos cree que el déficit neurológico se debe indirectamente a los productos de los virus y factores solubles producidos por la microglía infectada, como son las citocinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral e interleucina 6. Vamos a hablar ahora de la evolución natural y curso de la infección por el VIH. La enfermedad producida por el VIH empieza con la infección aguda, que solo es controlada en parte por la respuesta inmunitaria del huésped, y evoluciona a la infección crónica progresiva de los tejidos linfoides periféricos. Vamos a empezar entonces con lo que es la infección de los tejidos mucosos. El virus va a entrar habitualmente a través de las superficies mucosas y la infección aguda se caracteriza por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria que expresan los receptores CCR5 en los tejidos linfoides asociados a las mucosas y la muerte de muchas de estas células infectadas. Como los tejidos mucosos son el mayor reservorio de linfocitos T en el cuerpo y un lugar importante de residencia de los linfocitos T de memoria, esta pérdida local provoca una eliminación considerable de linfocitos. En este estadio son detectables pocas células infectadas en la sangre y en otros tejidos. Posteriormente a la infección mucosa, le sigue la diseminación del virus y el desarrollo de las respuestas inmunitarias del huésped, en el que las células dendríticas en los epitelios de las zonas de entrada del virus lo van a capturar y posteriormente van a migrar a los ganglios linfáticos. Una vez en los tejidos linfoides, las células dendríticas pasan el VIH a los linfocitos TCD4 mediante un contacto intercelular directo
estableciendo así la infección en los tejidos linfoides. Al cabo de unos días de la primera exposición al virus, puede detectarse la replicación de este virus en los ganglios linfáticos. Esta replicación nos va a conducir a la viremia, durante la cual hay un número alto de partículas del VIH en la sangre del paciente y el virus se va a diseminar a través del cuerpo y va a infectar a los linfocitos T colaboradores, los macrófagos y las células dendríticas linfoides periféricos. Al cabo de alrededor de 3 a 6 semanas de la infección, el 40 al 90% de los sujetos van a sufrir un síndrome agudo por el VIH que va a desencadenar la propagación inicial del virus y lo que es la respuesta del huésped. Esta fase se va a asociar a una enfermedad aguda autolimitada con síntomas inespecíficos, como lo son el dolor faríngeo, mialgias, fiebre, pérdida de peso y astenia, como si fuera un síndrome pseudogripal. También pueden aparecer exantemas, linfadenopatías, diarrea y vómitos, que suelen resolverse espontáneamente de 2 a 4 semanas. A medida que la infección se propaga, el sujeto monta respuestas inmunitarias humorales y celulares contra el virus. Estas respuestas se evidencian mediante la seroconversión, habitualmente a las 3 a 7 semanas del momento en que se sospecha que se produjo la exposición, y por la aparición de linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8 positivos. Estos linfocitos específicos frente al virus se detectan en la sangre en el momento en el que los títulos víricos comienzan a disminuir y son probablemente los principales responsables de la contención inicial de la infección por el VIH. Vamos a continuar con lo que es la fase crónica. Esta es la siguiente fase, en la que los ganglios linfáticos y el vaso son lugares de replicación continua del VIH y de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad va a haber pocas o casi ninguna manifestación clínica de la infección del VIH. Por lo tanto, esta fase se denomina periodo de latencia clínica. Aunque pocos linfocitos T de la sangre periférica albergan el virus, continúa la destrucción de los linfocitos T CD4 dentro de los tejidos linfoides. Durante esta fase y el número de linfocitos T CD4 positivos sanguíneos circulantes disminuye progresivamente. Al final, a lo largo de un periodo de años, el ciclo continuo de infección vírica, muerte de linfocitos T y nueva infección provoca una disminución estable del número de linfocitos T CD4 en los tejidos linfoides y en la circulación. Como lo marca aquí, otros tipos de infecciones microbianas van a producir citocinas. Estas, como se mencionó anteriormente en la fase de replicación viral, van a provocar el incremento de dicha replicación, lo que nos va a llevar entonces a la fase de SIDA, caracterizada por la destrucción del tejido linfoide y una disminución de los linfocitos T CD4. El SIDA es la que corresponde a la última fase de lo que es la evolución natural de esta enfermedad. Se caracteriza por una pérdida de las defensas del huésped, un incremento del virus notable en plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en peligro. Va a ser muy típico que el paciente acuda con una fiebre prolongada de más de un mes, astenia, pérdida de peso y diarrea. Tras un periodo variable se van a desarrollar infecciones oportunistas graves, neoplasias secundarias o una enfermedad neurológica clínica, como se mencionó anteriormente. Y se dice que el paciente entonces ya ha desarrollado lo que es el SIDA. Tenemos aquí una gráfica de lo que es el curso clínico de la infección por VIH. Durante el periodo temprano posterior a la infección primaria, vamos a tener una diseminación del virus,
el desarrollo de una respuesta inmunitaria frente al VIH y a menudo un síndrome vírico agudo. Lo que es la línea azul nos marca el conteo de células TCD4 y lo que es la línea amarilla nos marca la viremia, es decir, las copias de ARN viral que se encuentran en el plasma. Durante el periodo de latencia clínica, que es lo que tenemos marcado aquí, continúa lo que es la replicación del virus y el recuento de linfocitos TCD4 va a ir disminuyendo gradualmente hasta que alcanza un valor crítico por debajo del cual hay un riesgo sustancial de sufrir las enfermedades asociadas al SIDA, lo que tenemos entonces que van a ser las enfermedades oportunistas. Estas enfermedades van a presentarse y nos van a provocar un aumento de lo que es la viremia, conduciéndonos entonces a lo que es la muerte del paciente cuando no se trata a tiempo, en lo que es aproximadamente entre los 10 y los 11 años posteriores a la infección. Esta gráfica nos muestra la respuesta inmunitaria a la infección por el VIH. Esta línea nos muestra lo que son los anticuerpos contra la cubierta, los anticuerpos antiproteína P24, los linfocitos T citotóxicos específicos frente a péptidos del VIH y partículas víricas en el plasma. Entonces vamos a tener que va a ser detectable una respuesta de linfocitos T citotóxicos frente al VIH a las 2 a 3 semanas siguientes al inicio de la infección, lo que corresponde aquí a esta línea moradita, que va a alcanzar un valor máximo alrededor de las 9 a las 12 semanas. Se va a producir además una expansión llamativa de clones de linfocitos TCD8 positivos específicos frente al virus durante este periodo, y hasta el 10% de estos linfocitos del paciente pueden ser específicos frente al VIH a las 12 semanas. La respuesta inmunitaria humoral al VIH va a alcanzar su valor máximo aproximadamente a las 12 semanas. Entonces, si nosotros observamos aquí lo que es la gráfica, vamos a encontrar que las partículas víricas en plasma van a alcanzar su punto máximo alrededor de las 6 semanas posterior a la infección, para posteriormente disminuir, lo que nos corresponde a lo que es el periodo de latencia, y posteriormente, cuando se progresa a la fase de SIDA, estas van a ser mayormente detectables. Lo mismo sucede con lo que son los anticuerpos antiproteína P24, que recordemos que es la que se detecta principalmente en las pruebas, y los anticuerpos contra la cubierta. Vamos a hablar ahora de la extensión de la viremia, que esta va a ser medida a partir de las concentraciones de ARN del virus en la sangre. Este es un marcador útil en la progresión de la enfermedad producida por el VIH y tiene un valor en el diagnóstico y en el tratamiento de los sujetos infectados por este virus. La carga vírica final de la fase aguda refleja el equilibrio alcanzado entre el virus y lo que es la respuesta del huésped, y en un paciente dado puede permanecer bastante estable durante varios años. Este nivel de viremia estable durante los años se llama punto de ajuste del virus. Este es un factor predictivo de la disminución de los linfocitos TCD4 positivos y por lo tanto de la progresión de la enfermedad producida por el VIH. Debido a lo que es la contención inmunitaria, la pérdida de la contención inmunitaria asociada a la disminución de los recuentos de linfocitos TCD4, la clasificación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, de la infección del VIH va a estratificar a los pacientes en 3 grupos en función de los recuentos de las células CD4 positivas. Vamos a tener las que son mayores o iguales a 500 células por microlitro, en el grupo 2 de 200 a 499 células por microlitro, y en el tercer grupo las que son menos de 200 células por microlitro. Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes
Con esta infección van a progresar al SIDA tras una fase crónica que dura de 7 a 10 años. Sin embargo, vamos a encontrar algunas excepciones. En los que progresan rápidamente, la fase media crónica se reduce de 2 a 3 años después de la infección primaria y alrededor del 5 al 15% de los sujetos infectados van a progresar lentamente, lo que se define como sujetos infectados por el VIH-1 no tratados que permanecen asintomáticos durante 10 años o más, con recuentos estables de linfocitos TCD4 y cifras bajas de viremia plasmática. Va a ser notable que en torno a lo que es el 1% de los sujetos infectados no tengan virus detectables en plasma, correspondiente a menos de 50 a 75 copias de ARN por mililitro. A estos se les ha llamado élite controladora. Los sujetos con tal curso clínico infrecuentemente han atraído una gran atención con la esperanza de que estudiarlos arroje algo de luz sobre los factores dependientes del virus y del huésped que influyen en la progresión de la enfermedad. Los estudios que se realizaron hasta ahora nos indican que este grupo es heterogéneo con respecto a las variables que influyen en el curso de la enfermedad. En la mayoría de los casos, los virus aislados, no muestran anomalías cualitativas, lo que nos indica que un curso sin complicaciones no puede atribuirse a un virus apocado. En todos los casos hay pruebas de una respuesta inmunitaria vigorosa contra el VIH, pero aún desconocemos los correlatos inmunitarios de la protección. Algunos de estos sujetos tienen niveles altos de respuestas de linfocitos TCD4 y CD8 específicos contra el VIH, y estos niveles se manifiestan a lo largo del curso de la infección. La herencia de alelos particulares del antígeno leucocitario humano parece correlacionarse con la progresión de la enfermedad, quizás reflejo de la capacidad de montar respuestas de linfocitos T frente al virus. Vamos a hablar ahora de las características clínicas del SIDA. Primeramente tenemos lo que son las infecciones oportunistas. Estas infecciones son responsables de la mayoría de las muertes en los pacientes con SIDA y que no son tratados. Vamos a empezar entonces con que aproximadamente del 15 al 30% de los sujetos infectados por el VIH no tratados sufren una neumonía causada por el hongo Pneumocystis jirovecii. En algún momento del curso de la enfermedad. Antes de la llegada del tratamiento antirretroviral con gran actividad, lo que es el Targa, esta infección era la característica principal en alrededor del 20% de los casos, pero la incidencia disminuyó gracias al uso de lo que es este tratamiento antirretroviral. Vamos a pasar a la candidiasis. Esta es la infección micótica más frecuente en los pacientes con SIDA. Y la infección de la cavidad oral, la vagina y el esófago son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Pasamos a lo que es el citomegalovirus. Este puede causar una enfermedad diseminada que suele afectar a lo que son los ojos y tubo digestivo. La coriorretinitis solía verse en aproximadamente 25% de los pacientes, pero este número disminuyó gracias al inicio del Targa, el tratamiento antirretroviral. La rinitis por citomegalovirus va a ser casi exclusiva de los pacientes con recuentos de linfocitos TCD4 inferiores a 50 por microlitro, y la infección digestiva se observa en el 5 al 10% de los casos. Pasamos ahora a la que es la infección bacteriana diseminada por micobacterias no tuberculosas o atípicas, sobre todo por la Mycobacterium avium intracelular. Seguimos con la criptococosis, que aparece alrededor del 10% de los pacientes con SIDA, mientras que el Toxoplasma gondii es otro invasor frecuente del sistema nervioso central en lo que es este padecimiento.
y nos va a causar una encefalitis y va a ser responsable del 50% de todas las lesiones ocupantes de espacio en este sistema, el sistema nervioso central. El virus JC es un papovirus humano, que es otra causa importante de infecciones del sistema nervioso central. Y por último, la infección por el virus del herpes simple, que se va a manifestar por úlceras mucocutáneas que afectan a lo que es la boca, el esófago, los genitales externos y la región perianal. Vamos a hablar ahora de los tumores. Los pacientes con SIDA van a presentar una elevada incidencia de ciertos tumores, sobre todo lo que es el sarcoma de Kaposi, linfomas B, cáncer de cuello uterino en mujeres y cáncer anal en hombres. Estos tumores se consideran a menudo neoplasias malignas, definidoras de lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se calcula que el 25 al 40% de los sujetos infectados por este virus no tratados van a sufrir finalmente una neoplasia maligna. Muchos de estos tumores se van a deber a virus ADN oncógenos, incluidos el virus del herpes del sarcoma de Kaposi o sarcoma de Kaposi, el linfoma de linfocitos B y el virus del papiloma humano, que nos va a provocar un carcinoma de cuello uterino. El mayor riesgo de neoplasias malignas en los pacientes con SIDA se va a deber sobre todo a lo que es un fallo en la contención de la infección y un descenso de la inmunidad celular por los mecanismos que ya mencionamos. Vamos a hablar ahora del sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi es un tumor vascular que se considera definitorio de las personas que presentan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dentro de lo que fue el inicio de la epidemia del SIDA, 30% de los hombres homosexuales o bisexuales que estaban infectados presentaban este sarcoma. Sin embargo, mediante el uso del tratamiento antirretroviral de gran actividad, este número disminuyó considerablemente tras el pasar de los años. Lo que es la lesión del sarcoma de Kaposi se caracteriza por lo que es la proliferación de células fusiformes que expresan marcadores de células endoteliales y células musculares lisas. Además, van a contener infiltrados inflamatorios crónicos. Muchas de las características del sarcoma indican que no es un tumor maligno, a pesar del nombre que lleva. Hay pruebas convincentes además de que el sarcoma de Kaposi se debe al virus del herpes del sarcoma de Kaposi, también llamado virus del herpes humano 8. Sin embargo, aún no está claro cómo es que conduce exactamente la infección por el virus al sarcoma de Kaposi. Como otros virus del herpes, este virus del herpes humano 8 va a establecer una infección latente, durante el cual se producen varias proteínas capaces de estimular la proliferación de las células fusiformes y evadir la apoptosis. Entre ellas están el homólogo vírico del regulador del ciclo celular ciclina D, que es un oncogen, y varios inhibidores de P53, que es un gen supresor de tumores muy importante. Las células fusiformes van a producir factores proinflamatorios y angiógenos que reclutan los componentes que producen señales que ayudan a la supervivencia y el crecimiento de las células fusiformes. Sin embargo, la infección por el virus del herpes del sarcoma de Kaposi, aunque es necesaria para el desarrollo de este sarcoma, no es suficiente y van a ser necesarios otros cofactores. En la forma relacionada con el SIDA, ese cofactor va a ser claramente el virus de la inmunodeficiencia humana, y esto debido a que la inmunodepresión mediada por este virus puede ayudar a la diseminación amplia del virus del herpes del sarcoma de Kaposi en el huésped. Pasamos ahora con lo que son los linfomas. Los linfomas van a aparecer con una frecuencia muy aumentada en los sujetos con SIDA, lo que los convierte en otro tumor definidor del SIDA. Alrededor del 5% de los pacientes con SIDA los van a presentar, y 5% más, si no lo han presentado, lo van a sufrir durante la evolución del SIDA.
vamos a tener lo que son primeramente tumores inducidos por virus oncógenos. Va a ser necesaria la inmunidad de los linfocitos T para contener la proliferación de los linfocitos B infectados de forma latente por virus oncógenos, como el virus del linfoma B y el virus del herpes del sarcoma de Kaposi. La pérdida considerable de linfocitos T durante la infección por el VIH va a determinar la pérdida del control y los linfocitos B infectados van a sufrir una proliferación descontrolada que predispone a mutaciones y al desarrollo de linfomas B. Los tumores van a aparecer a menudo en zonas extraganglionares como el sistema nervioso central, el intestino, la órbita, los pulmones, pero en general pueden aparecer en cualquier lugar. Pasamos a la hiperplasia de linfocitos B del centro germinal, en el que la mayoría de los linfomas que afectan a pacientes con recuentos conservados de linfocitos TCD4 no se asocian al virus del linfoma del linfocito B, ni al virus del herpes del sarcoma de Kaposi. El mayor riesgo de linfoma en estos pacientes puede relacionarse con lo que es una importante hiperplasia de linfocitos B del centro germinal que ocurre en la infección por VIH. El mayor grado de proliferación y las mutaciones somáticas que ocurren en los linfocitos B del centro germinal van a establecer la base para las translocaciones cromosómicas y las mutaciones que afectan a los genes causantes de tumores. También merece la pena mencionar otras proliferaciones diversas relacionadas con el linfoma de linfocitos B. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, que es un tumor inusual de linfocitos B asociado a una respuesta inflamatoria tisular acentuada. También se produce con mayor frecuencia en sujetos infectados por el VIH. En casi todos los casos del linfoma de Hodgkin asociado al VIH, las células tumorales características, llamadas células de Rett-Sternberg, están infectadas por el linfoma de linfocitos B. En lo que son otros tumores, además del sarcoma de Kaposi y de los linfomas, los pacientes con SIDA también tienen una mayor incidencia de lo que es el carcinoma de cuello uterino y de cáncer anal. Ambos tumores van a estar asociados a la infección por el virus del papiloma humano, que se controla mal en el seno de la inmunodepresión. Vamos a hablar ahora de la enfermedad del sistema nervioso central. Lo que es la afectación del sistema nervioso central es una manifestación frecuente y muy importante en el SIDA. Vamos a encontrar que el 90% de los pacientes muestran alguna forma de afectación neurológica en la autopsia, del 40 al 60% tienen una disfunción neurológica y vamos a encontrar lesiones que comprenden una meningoencefalitis autolimitada de probable origen vírico o una meningitis aséptica, una mielopatía vacuolar, neuropatías periféricas y con gran frecuencia lo que es una encefalopatía progresiva llamada trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Vamos a hablar ahora del efecto del tratamiento farmacológico antirretroviral sobre el curso de la infección por el VIH. Lo que es la llegada de nuevos fármacos dirigidos contra la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa del VIH ha cambiado el aspecto clínico de este síndrome. Cuando se usa una combinación de al menos 3 fármacos eficaces en un paciente que es cumplido con dicho tratamiento, la replicación del virus se reduce por debajo del umbral de detección, que es de menos de 50 copias de ARN por mililitro, y permanece así mientras el paciente siga su tratamiento completo. Una vez suprimido el virus, la pérdida progresiva de linfocitos TCD4 se va a detener y el recuento de estos linfocitos periféricos va a aumentar lentamente, volviendo a menudo a un valor normal. Con el uso de estos fármacos, la mortalidad anual por el SIDA ha disminuido de un máximo de 16 a 18 por 100.000 sujetos en el periodo de 1995 a 1996, a menos de 4 por cada 100.000 sujetos infectados.
Muchos trastornos asociados al SIDA, como las infecciones oportunistas por el sarcoma de Kaposi y otros virus, son ahora más infrecuentes. Y el tratamiento antirretroviral eficaz ha reducido la transmisión del virus, especialmente en las madres infectadas que infectan a los recién nacidos. A pesar de estas mejoras llamativas, han surgido varias complicaciones nuevas asociadas a la infección por el VIH y su tratamiento. Vamos a tener que los pacientes con una enfermedad avanzada que reciben tratamiento antirretroviral sufren un deterioro clínico paradójico durante el periodo de recuperación del sistema inmunitario, a pesar de aumentar los recuentos de linfocitos TCD4 y reducir la carga vírica. Este trastorno se llama síndrome inflamatorio por reconstitución inmunitaria. No se comprende, pero se ha propuesto que se debe a una respuesta más regulada del huésped frente a una elevada carga antigénica persistente por microbios. Quizás la complicación más importante del tratamiento antirretroviral tiene relación con los efectos adversos que provocan los fármacos. Entre ellos vamos a encontrar la lipoatrofia, la pérdida de grasa facial, un depósito central excesivo de grasa, la elevación de lípidos, resistencia a la insulina, neuropatía periférica, enfermedad cardiovascular, renal y hepática prematuras. Entre las principales causas de morbilidad vamos a encontrar el cáncer y la enfermedad cardiovascular acelerada. Como un ejemplo morfológico tenemos lo que es el sarcoma de Kaposi. En uno de los síntomas más comunes que vamos a tener en este sarcoma va a ser la aparición de manchas de color morado, rojizo o marrón en algunas áreas de la piel. Los tumores también pueden aparecer en otras partes del cuerpo y la persona puede sufrir erupciones, lesiones, bultos, hinchazón, protuberancia pequeña o úlceras como la que se muestra aquí. Además, vamos a encontrar también lo que es la dificultad para respirar, fiebre, ganglios linfáticos inflamados y una tos o úlcera bucal. En lo que es el diagnóstico histológico, vamos a encontrar en la dermis una presencia de células fusiformes, luces vasculares que disecan vasos preexistentes y la extravasación hemática como la podemos observar en esta imagen de aquí.